Bienvenidas a Los Detalles de tu Vida, un podcast dedicado a la mujer cristiana de habla hispana, donde buscamos aplicar la Biblia en lo cotidiano. Te invitamos a escuchar estas pláticas que te ayudan a conectar la Biblia con tu vida diaria. Nuestro deseo es equiparte a cultivar verdades bíblicas en tu diario vivir como hijas de Dios y así poner tu fe en acción. Esperamos lo disfrutes. Bienvenidas una vez más a Los Detalles de tu Vida. Mi nombre es Meideras y si estás aquí por primera vez, quédate con nosotras. Nos encanta que estés aquí. Estamos contestando preguntas que nos envían y bueno, el día de hoy es un tema, pues no sé si habíamos hablado de esto, pero creo que es muy relevante y es sobre la amargura. Así es que toma tu bebida favorita. Y acompáñanos a mi esposo Jaciel Deras está con nosotros el día de hoy también. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, gracias a Dios. Buenas tardes el día de hoy. Lluviosa la tarde de hoy. Mientras estamos grabando, sí. Sí. Pues sí, hemos estado hablando, estuvimos hablando acerca del matrimonio, hablamos de varias cosas, ¿no? Y entre ellas creo que hemos hablado de perdón, Sí. de cómo perdonarnos, ¿no? Sí. Y entonces ahora hablar de amargura pues tiene mucha relación con el perdón. Entonces voy a leer la historia de la persona que escribió y dice así, sé que Dios quiere que perdone y siga adelante, pero siento que todo lo que he vivido me ha cambiado. Me noto más enojada, desconfiada y negativa. Pienso mucho en lo que me hicieron y me cuesta alegrarme por otros y a veces hasta las personas que amo terminan pagando por cosas que ellos no hicieron. Lo difícil es que parte de mí siente que tengo razón para sentirme así porque realmente fui lastimada. Entonces la pregunta es, ¿cómo sé si simplemente estoy procesando una situación dolorosa o si ya me estoy volviendo una persona amargada? ¿Y cómo puedo salir de ahí sin sentir que es injusto que nada más tenga que olvidarlo y dejarlo ir? Qué bueno poder tener esa introspección, ¿verdad? De decir, bueno, ¿estoy nada más procesando el dolor o ya estoy medio amarga? Ujú. Y para contestar esta pregunta, pues ahora sí me metí a leer un poquito un episodio que lo voy a poner también en las notas de un podcast en inglés que se llama Joyful Journey. Y este pastor Steve Byers habla precisamente sobre la amargura y hace varias distinciones que creo que van a ser buenas que las mencionemos el día de hoy y que podamos pues ayudarnos a todas y a todos porque creo que es muy relatable, ¿verdad? Sí. O sea, sí se identifica uno bastante con lo que esta persona está pasando. Sí, como decías, lo de la introspección. O sea, realmente a veces no nos tomamos el tiempo para darnos cuenta de cómo nuestro carácter va siendo transformado muchas veces con el tiempo, con las circunstancias y demás, ¿no? Y a veces permitimos que eso continúe. Sí. Yo me he dado cuenta que a veces a veces he llegado a momentos donde todo lo que hablo, todo lo que digo, todas las formas en las que hago están enojadas, no molestas, ¿no? Y a veces nos hace falta como que tomar tiempo para checarnos. Checar el corazón. Entonces a todos nos ayuda muy bien este tema. Este tema, sí. Y bueno, pues empecemos por hablar y reconocer que las circunstancias, porque dice esta persona que ha pasado por muchas cosas, ¿no? Y que ha habido, pues me imagino, injusticias, situaciones dolorosas, difíciles, y creo que esto es algo importante por lo que tenemos que comenzar a reconocer que las circunstancias por las que has pasado y por las que estás enojada, pues son reales, no es producto de tu imaginación, no se minimiza lo que la otra persona te hizo. Es bien fácil tratar de decir, ay, pues ya nada más déjalo ir y no te sientas así, pero no es en realidad así de fácil. Y se nos hace tan sencillo poder aconsejar, entre comillas, nada más déjalo ir, pero cuando nos pasa a nosotras... Ahí sí ya no es tan fácil aplicarlo, ¿verdad? Es más fácil ver los errores de los demás, ¿verdad? Y tener una opinión Que a al mí me pasa respecto. todo el tiempo. A todos nos pasa.
tener una todo el opinión al tiempo. respecto de los errores de los demás o de las faltas de los demás, menos de la de nosotros. Sí, y bueno, es importante recordar que la Biblia reconoce el sufrimiento real, reconoce la injusticia, la Ujú, pérdida, el maltrato. Las escrituras no están negadas a que vivimos en un mundo caído, en un mundo lleno de pecado y que sí hay una realidad de sufrimiento y de injusticia que vivimos. Sin embargo, el problema no es reconocer esto fue doloroso, esto ha sido difícil, esto ha sido una traición, esto me da coraje. ujú, Alguien me estaba diciendo hace poco, me pongo a llorar, pero de que estoy frustrada, o sea, ujú, cuando está en medio de una situación difícil en el trabajo. Y como mujer, odias llorar en ujú, el trabajo. ujú, O sea, porque sabes que lo primero que te van a decir es que qué poco profesional eres, ¿no? ujú. Pero a veces no logramos procesar la frustración de otra manera y ¡pum! Se nos salen las lágrimas. Sí. ¿Qué ibas Sí. a decir? No, no, no. Que sí es cierto. Sí, que sí es cierto, que iba a salir el macho ahí diciendo, ay, es que son mujeres, las mujeres siempre son sentimentales, ¿no? O sea, lamentablemente a veces la sociedad así Ujú. eh, interpreta, pero pues es por la misma frustración, ¿no? O sea, el lloro a veces es por el enojo, Sí, ¿verdad? sí. Y bueno, cuando vivimos algo difícil, lo importante no es tratar de estar defendiendo el punto para que todo el mundo me valide y reconozca que sí estoy sufriendo de verdad o que sí estoy viviendo algo difícil. Creo que la pregunta más importante y en lo que Dios está interesado es cómo mi corazón está respondiendo a Ujú, esto, cómo mi corazón está respondiendo a la situación difícil que estoy pasando. Proverbios 14:10 dice, el corazón conoce la amargura de su alma. ujú, El que te hayan dado algo amargo de beber no significa que te tengas que convertir en esa mujer amarga. mm, Si puedes reconocer que te dieron eso amargo, si puedes reconocer que sucedió eso difícil, pero es más importante reconocer la mano de Dios y la intervención de Dios divina sobre ti, que te puede dar la capacidad de responder diferente. mm. Y claro, va a ser un proceso. O Sí, sea, no me canso de decir que en estos andares todo es un proceso, nada es mágico, nada ujú, es un versículo de la Biblia ahí plantado y que te va a hacer magia, ¿verdad? sí. Eso es muy Pero, importante. y qué tremendo, o sea, qué tremendo que a veces le damos como el poder a la circunstancia para marcarnos y determinar quiénes somos, ¿no? O sea, Mm, en lugar de darle el poder a Dios para mm, marcarnos y determinar cómo somos. O sea, no lo pensamos así, ¿verdad? ujú. Pero bueno, es que yo sufrí por mi papá, sufrí por mi mamá, o la vida me ha tratado mal, o lo que sea, y a veces le damos el poder a esa situación, o sea, sobre todo hablando pues con personas que creen en Jesucristo, que creen en la palabra de Dios, le damos más poder a la situación y decimos, es que por eso soy así. O sea, Le me convertí, permitimos que nos defina nuestra defina, identidad. ajá. O sea, Mm, nos convertimos en esto por lo que sufrí mm, y le damos ese poder a esa circunstancia, a esa situación, a ese problema que sí es real y ujú, que hay una forma correcta de procesarlo, ujú. pero le damos el poder para determinar quiénes somos. ¿Y por qué no mejor darle el poder a Dios Así es. para que intervenga y nos sane, ¿verdad? O sea, a veces no vemos, no correlacionamos esas dos cosas. Lo que pasa es que la cultura nos tiene muy acostumbrados a que mi trauma, mis circunstancias Ujú, difíciles es lo que es lo que tiene la culpa de por qué ujú. soy como soy y lo que me va a definir. Claro, también tenemos esa narrativa de que no, nada de esto me va a definir y ahora voy a ser Voy a... exitosa ujú, o a vencerlo, lo que sea, pero lo hago bajo el poderío de mi trauma, o sea, de que ahora lo voy a hacer, lo voy a ujú, reversar, ¿no? ujú, Y no en realidad bajo el contexto de la dependencia de Dios, ujú, del poder de Dios, de la ujú. sanidad de Dios. Y a veces creo que eso inclusive permea los círculos Sí, cristianos. sí, lamentablemente, o sea, el otro día estaba hablando con una persona, ¿no? Que me dice es que pues es cristiano, creyente, ¿no? Y de muchos años, y sufrió una situación muy difícil en su niñez, ¿no? Ujú, Entonces, diciendo
y confesando es que pues yo por eso es que tengo mi depresión y por eso es Mm, que tengo mi ansiedad, ¿no? ujú. Y entonces yo Lo lo retaste. reté un poquito, ¿no? Le dije, bueno, ¿y qué no crees tú, Dios, que Dios quiera liberarte de eso? O sea, Mm, por qué tomamos esas cosas? Y creo que es más fácil a lo mejor tomarlas para poder justificarnos muchas ujú, veces de ujú. nuestra propia actitud, ¿no? Nuestra propia eh, forma de reacción Sí, en lugar de realmente someternos a Dios, porque Dios definitivamente no, tenemos un Dios tan amoroso que no quiere que vivamos amargados. así es. O sea, el plan de Dios jamás ha sido que nosotros vivamos amargados. ¿Qué dice Jesucristo? Dice, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Ujú, Y parte de esa vida abundante es sanar ujú, de las heridas, ujú. sanar de las situaciones que nos han lastimado y poder vivir una vida que le agrade a Él. Sí, y Entonces, esto es relevante porque la amargura tiene que ver con una reacción. sí. La amargura no es la ofensa inicial. Ujú, ujú, La amargura es, me gusta como Steve Ayers lo dice en dos palabras, es ira fermentada. mm, ujú, Es enojo, ira que se fermentó, ujú, que no se procesó, que no se liberó, que no se sanó, que no se... por eso dice Efesios que no se ponga el sol sobre tu enojo, ¿verdad? ujú. O sea, porque si lo dejas pasar mucho tiempo, se convierte en amargura. Sí. La amargura es una reacción, una respuesta, una consecuencia de no haber procesado la ira en el momento. Y esa ira muy probablemente vino por causa de una situación injusta, Ujú, de algo que se hizo en contra tuya, de algo que no estuvo correcto, ¿verdad? O sea, generalmente tiene que ver con eso. sí. Entonces, y la ira puede señalar que algo importa, o sea, que algo que fue injusto, que algo tiene valor ahí, y de esto que ocurrió, y es un problema que tiene que ser resuelto. O sea, no, a veces creo, no sé, sin estar conscientes, pienso que pensamos que al ser yo amargada, me estoy asegurando de que a nadie se le olvide que lo que pasó fue injusto, Ujú, de que a nadie se le olvide la ofensa principal y lo injusto que fue en contra mía. Y ujú, por alguna razón decido responder con esta amargura como un marker, como una marcación de ujú. decir, es que aquí pasó algo. Entonces, cuando esta ira permanece, se alimenta, se repasa, se justifica, es cuando se puede convertir en amargura. Ujú, ujú, Entonces hay cosas importantes que preguntarnos, ¿verdad? Para esta persona importante que se pregunte cuántas veces vuelves mentalmente a esa historia, cuántas veces estás repasando lo que se dijo, lo que no mm, se dijo, cómo se dijo, has comenzado a interpretar casi todo a través de lo que te hicieron, lo que ujú. estabas tú hablando, ¿verdad? Sí. Y iba a comentar de la primera parte de eso de que cuántas veces repasas la historia. em, o sea, tenemos el poder y la capacidad de decidir qué es lo que va a estar en nuestra mente. Mm, Y muchas veces creemos que es que me vino el pensamiento, ujú, ¿verdad? O sea, como personas que hemos sufrido, ¿verdad? Dolor, creo que hemos aprendido a someter esos pensamientos. O sea, tenemos o sea, esa sí es verdad que autoridad. te Sí viene el viene, pensamiento. te viene de por tu subconsciente o como le quieres decir, por alguna cosa que Ujú, viste, ¿verdad? O simplemente el recuerdo, o viste ujú, a la persona, lo que ujú, sea. Te llega ese pensamiento, pero ahora tú tienes el control. ujú, Y sí. tú puedes decidir si vas a quedarte en ese pensamiento o vas a rechazarlo y someterlo a los pies de Ujú, Cristo. Y a ujú. veces esa parte, mucha gente también, o sea, piensa, dice, es que no puedo controlar lo que me viene a la mente. Ujú. Sí, o sea, No controlas lo que entra, pero sí controlas cuánto tiempo permanece ahí ujú, y y cómo cómo lo permanece veo. ahí y cómo le das vuelta y Ujú, cómo le estás dando más y más y más. Ahí es la parte donde sí todavía tienes el control. así es. Y a veces lo desconectamos, Sí. ¿verdad? Porque es más fácil quedarnos ahí Ujú. que someter todo pensamiento a la obediencia de Sí, Jesucristo. y seguir culpando a la persona. O sea, Sí, es que, claro. o sea, traigo este recuerdo malo por lo Por mismo que ti. sucedí, lo Ujú, mismo que sucedió, ¿verdad? Entonces es ujú, culpa de esa persona. Y sí, o sea, sí hay cierta razón, pero luego ya, sobre todo si eres una mujer o un hombre que estás en Cristo, ¿verdad?
tienes ahora la oportunidad de decidir no permanecer en ese pensamiento Ujú. over and over, o sea, vez tras Vez tras vez, vez. Ujú. ¿verdad? Sino que dejarlo ir o someterlo, o ponerlo en oración. O Sí, sea, a veces ni siquiera pensamos en eso, sí, ¿verdad? ¿Cómo sí. puedo orar No con ese podemos tener dos pensamiento? pensamientos al mismo tiempo. Ujú, Entonces, o sea, Filipenses 4, ¿verdad? En lugar de voy a rechazar este pensamiento que me entró, lo voy a rechazar y voy a inmediatamente a cambiar mi enfoque ujú, a lo que es puro, a lo que es santo, a lo que es agradable, a lo que es digno de alabanza, a lo que es, o sea, inmediatamente voy a decidir ujú. cambiar en lo que estoy pensando en lugar de solamente quedarme ahí rumiando, no sé si así se dice, rumiando Rumiando. lo que sucedió, que esa es una de las tentaciones más grandes que Sí, creo que nos pasa a todas, ¿no? sí, Y a todos. sí. Y pues hablando de la amargura, eso es, o sea, por ahí empieza, Sí. ¿verdad? O sea, empiezas ese mal hábito de darle oportunidad a este pensamiento de permanecer en tu mente, de estar ahí y justificar por qué razones Y te quieres, vuelves a enojar otra sí, vez, sí. quieres volver a matarlo, ¿verdad? Y quieres, ay, si me dieras la oportunidad de tener aquí 3 segundos. ¿verdad? Pero o sea, entonces no rompemos con ese patrón, Exacto. pues entonces empieza a fermentarse La esa ira. ira fermentada. Ujú, Tu dolor se está convirtiendo en palabras ásperas, en sarcasmo, en frialdad, en resentimiento. Te cuesta trabajo disfrutar el bien que Dios está haciendo en tu vida porque estás concentrada en lo que perdiste. Una persona amargada no puede ser una persona agradecida. mm, ujú, No hay espacio para los dos. Generalmente una persona amargada va a ser una persona que no logra ver mm, aquello por lo cual puede estar agradecido o agradecida. Entonces es importante hacer estas preguntas diagnósticas al corazón. Y la idea no es condenar ni no. es hacerte sentir mal, pero es muy importante poder tener esta mayor introspección para Ujú, permitirle a Dios y decir, Señor, ayúdame, creo que la ira sí se está fermentando y ya no es la primera ofensa, ahora es la reacción de cómo ujú, estoy respondiendo a esa ofensa y ahí es donde yo ya ahora soy responsable, ¿no? Entonces, una distinción importante que hacer aquí es que lamentarse no es lo mismo que amargarse. ujú, La Biblia habla sobre los lamentos bíblicos, una tercera parte de los salmos son salmos de lamento ujú, donde el salmista, creo que he hablado aquí en otros episodios, se queja, dice, ¿hasta cuándo Dios me vas a olvidar? Mis enemigos están en contra mía, mira todo lo malo que me está pasando. O sea, hay una expresión del dolor. profunda del dolor, del Ujú, enojo, de la injusticia, inclusive queja contra Dios. ujú, ¿Cuándo me vas a responder? ¿Hasta cuándo me vas a olvidar? Y en otros episodios hemos hablado de cómo Dios sí te da espacio para esto. sí. Pero el lamento bíblico tiene una progresión Ujú, que te lleva a terminar alabando y adorando a Dios y agradeciéndole a Dios. Y si tú lees, por ejemplo, el Salmo 13, al final él termina diciendo, pero confío en ti, Señor. O ujú, sea, puedes ver cómo literalmente esa angustia, ese dolor, esa ira se empieza a procesar sí, y tiene una secuencia que termina reconociendo que Dios es bueno, que Dios está presente y que es digno de confiar en Él. Te lleva a ese punto. sí, Eso es muy diferente a la amargura. sí. La amargura es quejarte, 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 como empieza un salmo de lamento, pero quedarte estancado ahí Ujú, y no llevarte a este proceso de restauración y de sanidad y de poder volver a confiar en Dios otra vez. sí. Entonces es importante reconocerlo. Sí, y entender que este proceso pues no tiene un tiempo límite, o sea, por eso creemos tanto en la consejería bíblica, ¿no? Porque, o sea, el tiempo de cuando una persona viene con dolor y con sufrimiento, pues lleva un proceso de un tiempo Ujú, que para alguna persona a lo mejor puede significar un mes, 3 meses, para ujú, otra persona puede ser un año, ¿verdad? Porque no quiere decir que vas a pasar a lo mejor del versículo 1 del Salmo
hoy Ujú, del versículo, del capítulo 3, el versículo 1, ¿verdad? Y ya mañana ya estoy al final del... ujú, O sea, a ujú. lo mejor va a tardar algún tiempo, Sí, ¿verdad? De hecho, hay otros salmos también que no terminan en alabanza, o sea, se quedan sí, como que al aire, se queda como que solamente en la queja, pero creo que eso nos da oportunidad de entender, pues es que así sucede. sí. A veces nos estamos como estancados en ese proceso de que todavía estoy sintiendo el dolor y no he logrado llegar a esa siguiente parte, pero la meta es llegar a esa siguiente Sí. parte. Sí, o sea, la diferencia principal es que el lamento corre hacia Dios, Ujú, mientras que la amargura lentamente comienza a ser un caso en contra de Dios, en contra de los demás y en contra de la vida. mm, ¿Por qué Dios no me ha ayudado? ¿Por qué Él no hizo esto? ¿Por qué, verdad? En contra de los demás tienen la culpa ujú. y en contra de la vida. Así es que eso es muy importante. También es importante examinar qué estoy creyendo acerca de Dios y de mi historia, ¿verdad? Va de Ujú, la mano con esto. Los lamentos bíblicos llegan al punto de volver a reconstruir lo que a lo mejor el dolor pudo eh, eh, velar o... ujú, ajá, distorsionar, donde pueden llegar al punto de decir, Dios es digno de confianza, ujú, Dios es bueno, a pesar de lo que me sucedió, a pesar de lo que me hicieron, Dios es fiel, Él no ha cambiado. ujú, Entonces, eso es muy importante, ¿verdad? Algo que podemos utilizar para luchar en contra de la amargura es regresar a creer la realidad de quién es Dios ujú, y a inclusive reconocer si tengo alguna distorsión de Dios. ujú, Si puedo llegar a ser bien honesta, estoy creyendo que Dios me abandonó, estoy creyendo que nada puede salir bueno de esto, que no hay manera de resolver, que no hay como en el ejemplo de Ruth y Noemí, ¿no? ujú. En el libro de Ruth, donde Noemí dijo, ya, no hay nada más que solucionar. El dolor de ella era muy real. Sí, sí, la pérdida de su esposo, la pérdida de sus dos hijos. ¿Tú te puedes imaginar Ujú, eso? Si perder a un ser amado es difícil, ahora perder tres. ujú, ujú, Y en una situación histórica donde la mujer no tenía valor o estatus o ujú. forma de sobrevivencia sin un Sin hombre un varón. y Ujú, perder a tres varones. Entonces ella llegó a un punto donde tenía, por causa de todo este dolor, decidió que la forma de responder iba a ser tener una distorsión de quién Dios era. Dios me había abandonado ujú, y ahora yo por eso ya no me llames Noemí, ahora dime amargada, ujú. ahora dime Mara. Sí, Qué fuerte. sí. Y sentirse sola, ¿verdad? A pesar de que todavía tenía a Ruth. Ujú. ¿Verdad? O sea, confesar que estoy sola, que estoy abandonada, cuando la No lo realidad, estaba. o sea, porque la amargura hace eso, Sí. ¿verdad? Empieza a distorsionar la vida, ¿no? Y dices, todo me sale mal, todo, no valgo, no sirvo. O sea, empiezas a caerte en ese Ujú. rabbit hole, en ese Sí, pozo sin sí, fin sí. de pensamientos donde todo lo ves de una manera negativa. Ujú. Este, y y no era así, ¿verdad? En el caso, Ruth estaba ahí con ella. Y Dios todavía hace más cosas, ¿no? Más adelante con la vida Ujú. de Noemí y de Ruth. Sí. Entonces, sí necesitamos tener una visión correcta de quién es Dios. Ujú, Ujú. Eso puede ayudarnos a ir, si sí hay raíces de amargura, eso puede ayudarnos el volver a tener una visión correcta de quién es Dios y decidir creer en eso, aunque no lo puedo ver ujú, en este momento, nos va a ayudar a sacar, a arrancar esas raíces de amargura. ujú, Examina no solamente tus pensamientos, sino también tus deseos. Debajo de la amargura también puede haber deseos que se han convertido en cosas que estás demandando, que mm, estás exigiendo. Por ejemplo, necesito que reconozcas lo que me hiciste ujú, ujú, o quiero recuperar lo que perdí a como dé lugar, o necesito que esta persona sufra un poquito de lo que a mí me pasó para que pueda entender, mm, ¿no? En dónde estoy yo parada, o necesito tener la vida que pensé que me merezco, que yo sabía. Me viene a la mente una chica que eso es parte de la amargura con la que ujú, ella está viviendo, ¿verdad? Y de hecho el esposo nos pide ayuda, te pide ayuda a ti constantemente porque una de sus decepciones más grandes de ella es la vida que no tiene, que ella siente que se merece. ujú,
y no importa lo que el esposo haga por ella, nunca es suficiente. Ujú. No importa cuánto él trabaje, las horas que él vaya y trabaje, para ella nunca es suficiente porque la amargura se convirtió en el lente a través de lo que ve toda su vida, inclusive lo que su esposo hace, Ujú. ¿verdad? Así es. Entonces, puede ser que un buen deseo se convierta en una exigencia, en tengo que tener esto. Y entonces ahora el trabajo no es nada más dejar de estar amargada. Ujú. Ahora el trabajo es también reconocer que esto que estoy exigiendo y deseando está reemplazando a mi Mm, Dios. mm. Se Se convierte en convierte en un un ídolo. ídolo del Ujú. corazón, ¿verdad? Mm, Entonces, la amargura no se queda estática. Cuando tú estás fermentando algo, la fermentación no se detiene, continúa, continúa, continúa. sí. Tienes que hacer otro proceso para detener la fermentación, Mm, porque si no va a continuar hasta que eche a perder el producto. Qué ujú. interesante, ¿verdad? Sí, sí. Entonces sí o sea, es bueno preguntarse, ¿verdad? En medio de lo que estoy viviendo o de la amargura que estoy sintiendo, ¿verdad? ¿Qué es lo que estoy realmente creyendo de Dios? Ujú, ¿Qué realmente estoy deseando? ujú, ¿Verdad? Porque ya cuando llegaste a este paso, pues se ha convertido en eh, eh, o sea, inicia como un pecado cometido hacia ti, una injusticia cometida hacia ti, y tú estás viviendo un dolor genuino, pero ahora se ha transformado en un pecado, ujú, en donde ahora yo soy responsable. O ujú, sea, la primera parte cuando fuiste lastimada, cuando fuiste herida, pues sí, tú eres inocente, ¿verdad? Tú eres la víctima en este caso, pero cuando ya tomas ese concepto y estás viviendo, fermentando esa ira dentro de ti, ahora tú te conviertes en el pecador, tú te conviertes en alguien que está ofendiendo a Dios también. Entonces, si no podemos reconocer y detener eso, pues podemos estar viviendo una vida con pecado, ¿verdad? ujú. Porque mi deseo es vengarme, porque mi deseo es odiar a esta persona hasta que se muera, ¿verdad? Porque mi deseo es que todo mundo tiene que pagar y todo mundo la va a llevar por lo que me pasó a mí. Y entonces ahora sí se convierte en un pecado que Dios nos hace responsables a nosotros, Ujú. ¿verdad? Y que nosotros necesitamos venir a arrepentimiento. Y qué difícil a veces es para nosotros poder ver eso porque seguimos justificando nuestra reacción pecaminosa Por el dolor. por el dolor, Ujú, por lo que pecaron contra nosotros. Creo que ese es más difícil llevar al arrepentimiento a alguien que está respondiendo ujú, pecaminosamente a alguien que cometió un pecado originalmente, ujú, porque el que adulteró sabe que hizo mal, se ujú, adulteró. ujú, Pero el que reacciona a ese adulterio con amargura, con venganza, con odio, ujú, le cuesta mucho más ujú. trabajo ver que esas son reacciones Sí, pecaminosas porque lo vive justificando por el pecado original que original. hicieron contra esa Ujú, persona. Necesitamos la gracia de Dios. Por cierto, me estoy acordando de un episodio que hice donde hay 3 bloqueadores de la gracia de Dios y uno de ellos es la amargura. Lo voy a poner en las notas porque conecta perfecto con esto. ujú, Necesitamos la gracia de Dios sí, para poder que nuestros ojos sean abiertos y poder tomar responsabilidad de la manera en cómo estamos respondiendo. ¿Estamos respondiendo humildemente, impiadosamente ante la ofensa o estamos respondiendo con mayor pecado, así es. ¿verdad? Y Y, mayor y, destrucción. y hay, o sea, y hay oportunidad de arrepentimiento y hay una oportunidad de Ujú, gracia de Dios de perdonarte y de que no continúes viviendo en hoyo, ¿verdad? Que estás haciéndote a ti mismo, porque pues, la vida no es buena así. Es muy feo vivir así. Es Sí. difícil, o sea, empiezas a ser rechazado por los demás, Ujú. ¿verdad? Porque pues nadie va a querer estar contigo cuando siempre estás enojado, siempre estás amargado, siempre estás, Tus comentarios siempre son... son hirientes, ¿verdad? Sí. O traen doble filo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ¿por qué queremos seguir viviendo así? O sea, en realidad, pues yo espero que si hay alguien que está sufriendo con amargura, ya sea que estás empezando o que ya llevas camino, Mucha fermentación. mucha fermentación, pues que te arrepientas y que le digas a Sí. Dios, Señor, sáname, porque Dios, vuelvo al punto del principio, ¿no? Dios desea que vivamos una vida en abundancia. Amén. No es, el deseo de Él no es que vivamos así todo el tiempo, enojados, amargados,
sufriendo, porque este pecado te va, o sea, lastimas a los demás, lastimas a Dios y te lastimas a ti mismo, Así es. porque es un ciclo Ciclo. vicioso, ¿verdad? Que se hace ahí. Y esto me lleva al siguiente punto, que la gracia de Dios siempre va a ser suficiente. La gracia de Dios siempre va a abundar y a ser suficiente para ayudarte, Ujú, inclusive si las circunstancias no cambian. así es. En 2 Corintios 12, Pablo le pidió 3 veces a Dios de que le quitara el aguijón de su carne Ujú, y sus circunstancias no cambiaron. No sabemos cuál es ese aguijón y hay muchas teorías, pero si Dios no quiso poner en específico cuál era el aguijón, tiene un propósito. sí, El propósito no es definir, determinar, saber con exactitud cuál es el aguijón. El propósito es saber que su gracia es suficiente, ujú, a pesar de que las circunstancias no cambien. así es. Su poder es suficiente y esto me va a llevar a pensar, no tengo por qué estar amargada mientras esta circunstancia no cambie y cuando la circunstancia cambie entonces ya voy a estar bien. No, Ujú, voy a poder pensar ahora con mucho más esperanza de decir, esta circunstancia puede ser difícil, ujú, puede ser dura, puede ser con mucho dolor, pero la gracia de Dios es suficiente para mi vida y no tengo por qué estar amargada. Y yo así creo es. que eso da una esperanza mucho más profunda, ¿no? Así es, sí. Y parte de esa esperanza, pues, es ahora la santificación, Mm, ¿verdad? Que es el otro punto, ¿no? O sea, mientras Dios te trae en una circunstancia difícil, lo que Dios quiere es moldearte, ujú, es que ese carácter, en lugar de inclinarse a la amargura, en lugar de inclinarse a desobras, se incline a ser gozoso, a ser agradecido, a tener paz en medio de ujú, todo esto, ¿no? Y eso refina tu carácter en Jesucristo, o sea, y esa es una bendición, esa mm, es una bendición, o sea, que la gente pueda ver que tú no reaccionas igual que cualquier otra persona, ¿verdad? Sino que tú te tomas de Jesucristo, te tomas de su palabra, que descansas en Él, que procesas tu dolor, ¿verdad? Y reaccionas de una manera que le agrada al Señor. así es. Ese es el mayor gozo, ¿no? Sí. Es poder ver que Dios es glorificado, que Dios es exaltado con mi carácter, con la forma en la que respondo Ujú. ante esta situación. Sí, que hay verdaderamente una diferencia entre los que conocen a Cristo y los que no conocen a Ujú, Cristo. Si reaccionamos igual, ¿cuál es entonces la diferencia? No hemos entendido nuestra salvación, ¿verdad? sí. Eso es fuerte. Y esto, una vez que reconocemos esto, que es un proceso que es una oportunidad Ujú, para ser santificados y ser más como Jesucristo, eso nos puede ayudar a llevar a cuidar nuestras palabras y a las personas y cuidar qué personas están alimentando nuestra vida, ujú, porque la amargura no es privada. ujú, Queremos que no le estamos diciendo nada a nadie, pero no, la amargura es como muy escandalosa. sí, Todo el mundo se da cuenta a pesar de que tú crees que lo estás escondiendo. sí. Cuando estás haciendo una fermentación, huele Ujú, y hace ruido. O ujú, sea, no es, y puede explotar inclusive. sí, 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 lo estás poniendo en una vasija y lo aprietas mucho. Sí, sí. Entonces, Hebreos 12:15 advierte que una raíz de amargura puede brotar, causar problemas y contaminar mucho a muchos. Por Ujú, eso es que es muy importante, ¿verdad? Hay personas que pueden decir, sí, tienes toda la razón de estar amargada. Entonces, ten cuidado de quién te rodeas, a ujú. quién you spill, le tiras la ira fermentada, porque necesitamos personas en nuestra vida que puedan hacer dos cosas, que puedan llorar con nosotros, Ujú, pero que también puedan hablarnos verdad sí, y no estar afirmando nuestra reacción pecaminosa. Creo, y si eres esa amiga que eres muy penosa, introvertida, que te cuesta mucho trabajo, ay no, yo no soy confrontacional, yo no puedo decirle a alguien que está mal, te reto a pensar en esto. A veces lo más amoroso y cariñoso que podemos hacer por una amiga o un familiar es decirle la verdad. ujú, Y lo más cruel que podemos hacer por ellos es dejarlos en su error. en su error. Ujú,
Y eso nos lo enseñó nuestro consejero, ¿verdad? Y qué difícil, porque nos lo enseñó en una época muy difícil de nuestro Sí. matrimonio. Y donde teníamos que escuchar la verdad y que sí era dolorosa. Gracias a Dios que él era muy sabio y lo dijo con mucho amor, pero es necesario, o sea, es necesario. Y si amas a esa amiga o ese amigo, ¿verdad? Que está viviendo una situación de amargura, pues pídele a Dios que te dé sabiduría para poderle hablar en amor y decir lo que es la verdad. Ujú, Porque de lo contrario esa persona, o sea, yo es que yo no me meto con ello, pues qué falta, o sea, es bien cruel. O sea, ujú. si realmente amas a esa persona y lo dejas que siga en ese hoyo, lo dejas que siga en esa fermentación, pues eso es falta de amor. La verdad Sí, es que no le amas tanto como piensas. sí. Estás amando más tu comodidad, Sí. de quedar tú bien, de verte bien, de que le das por su No se vaya lado. a enojar conmigo, es que para que somos amigos, para que no se enoje conmigo. Sí. No, pero a veces los amigos necesitamos gente así que nos diga, Ujú. oye, este, mi amigo pastor me decía, dice, los amigos son aquellos que te dicen si tienes una pelusa, o si tienes algo entre los dientes, o si tienes un moquito ahí que se está saliendo y que te dice, oye, esos son los verdaderos amigos. Exacto. Entonces, pues sí, ama. Eso es importante. Y bueno, hay que ver a Jesucristo. Mm, Él sufrió circunstancias amargas, pero no se convirtió en un salvador amargo. ¿Te imaginas? ¿Te Ujú. imaginas que se hubiera quejado o sea, le presentó su dolor a Dios Claro. en el huerto de Getsemaní, ¿verdad? Antes de Ujú. morir. Sí. Él sufrió y sudó hasta como gotas como de sangre, ¿verdad? Porque era tanto su estrés, su sufrimiento que estaba pasando. Y él ahí pudo haber dicho, no, yo para qué voy a morir por por esta No, bola. no se lo No se merece. lo merecen, pero no fue así. O sea, Ujú. él reaccionó de una forma eh, pues que le agradó a Dios, ¿verdad? Sí, él experimentó rechazo, injusticia, Ujú. traición, vergüenza. Y sin embargo, él sufrió, ¿verdad? Dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. La meta final no es simplemente quiero dejar de estar amargada, Ujú. sino es quiero parecerme más a Jesús, estar siendo más conformada como Jesucristo. Y bueno, realmente si tú permites que Dios haga la obra en tu vida, que haga el milagro en tu vida, el proceso, si entras en el proceso, aunque al principio sea más doloroso, no tienes por qué quedarte allí, no Ujú. tienes por qué, Mara no tiene por qué ser tu nombre permanente, Así es. ¿verdad? En el final del libro de Ruth, Dios restituyó a todo lo que habían perdido, hubo provisión, hubo cebada, Dios proveyó un marido para Ruth, hubo un rescate, inclusive hubo Ujú. un hijo y de ese hijo desciende Jesucristo, Así ¿verdad? es. Es una historia que finalmente apunta hacia un Jesucristo redentor, salvador, que rescata. Entonces, puede ser que hayas vivido circunstancias amargas, tal vez incluso reconoces que has permitido que la amargura eche raíces, pero Mara no tiene que convertirse en tu identidad. Así es. Dios es el que puede seguir obrando, el que puede seguir sanando las heridas y puede darte un nuevo nombre. Así es que no te des por vencida. Escucha cómo repetimos constantemente que sigue siendo una decisión. Sí. En medio del dolor, tu decisión no se cancela. Ujú. Y ahí es donde la gracia de Dios se manifiesta de una manera espectacular, ¿verdad? Donde lo necesitamos. Y para tomar esa decisión también creo que se necesita el ingrediente de ser humilde, Ujú. de venir con humildad, reconocer, he permitido que la ira se fermente Sí. y con humildad reconozco, Dios, que te necesito a pesar de esta injusticia, a pesar de este dolor, a pesar de que las circunstancias no han cambiado. Cuando tomas esa decisión con un corazón humilde, vas a ver la gracia de Dios de una manera Sí. sobrenatural en tu vida. No te lo pierdas. Sí. Así es. Gracias, Jaciel. Hasta luego. Nos vemos hasta la próxima. Gracias por haber estado con nosotros. Te invitamos a suscribirte a nuestro podcast para que recibas las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Síguenos en Instagram en Los Detalles de tu Vida
Y si tienes preguntas, comentarios o quisieras que hablásemos de un tema en particular, escríbenos a detallesdetuvida@gmail.com. Hasta la próxima.